traballeira por ceder noso espazo para a Marcha Mundial das Mulleres, sempre que necesitamos estar tamén a nosa casa, e agradecer a Karina tamén, que dentro de toda esta xenda que ten estes días na Galiza, estando coa Fundación Galiza Sempre, con Copices, coa Fundación da Ale, con Galiza Nova, bueno, ten así moitos compromisos e puido facer un ojo tamén para estar con nós e para estar en Ourense, non? Que non sempre temos a posibilidade de que persoas que veñen de fora e que veñen a facer este tipo de actos pues pasen pola nosa cidade, porque somos o interior un pouco esquecido do país e é unha oportunidade fantástica poder ter, non? Este rato de conversa. Moitas gracias, Karina. Gracias, Jimena. Despois xa apuntamos para los entre todos y compartimos. Sí, yo me voy a cronometrar porque se van a dar cuenta que puedo hablar por horas. Entonces, para evitarlo, suelo ponerme... Y bueno, agradecer profundamente la invitación de la Marcha Mundial de Mujeres. Las últimas 2-3 semanas he estado por acá, por Galicia, y he descubierto como una historia que yo no conocía y que me sorprende mucho. Y justo de eso quiero conversar, porque casi siempre en el sentido común, la idea del colonialismo está muy asociada a los procesos que hemos vivido las periferias globales, ¿no? Los países periféricos. Casi siempre cuando hablamos de colonialismo pensamos en la experiencia histórica que han vivido países como el mío y como muchos otros países de América Latina, de África, de Asia, pero pocas veces hacemos una reflexión donde se hagan los puentes, por ejemplo, entre todos estos dispositivos de dominación colonial que se empiezan a configurar hace 500 años y que tienen efecto no solamente sobre las poblaciones que fueron colonizadas, sino sobre la forma como se organiza geopolíticamente el mundo a partir del siglo XVI. Y eso tiene implicaciones respecto a cómo se va entrelazando la historia del colonialismo que tiene efectos sobre nuestros pueblos, pero también, por ejemplo, la historia del imperialismo español, ¿no? Que además es muy paralelo, ¿no? Mientras estaban colonizando y conquistando nuestras tierras, también estaban aconteciendo procesos históricos en estos territorios donde la configuración del imperio de los reinos de Castilla y León, de Castilla y Aragón, también empezaron a tener efectos sobre pueblos y reinos que luego fueron teniendo un proceso de subordinación frente a estos reinos. Entonces, lo que quiero justamente es como intentar tender puentes para que podamos dialogar en esta historia del colonialismo, no solamente pensando en el colonialismo que vivieron nuestros pueblos, sino cómo se va entretejiendo esta historia mundial colonial que tiene fuertes implicaciones no solo para los pueblos, por ejemplo, de América Latina, sino para la configuración global del mundo. Y traerlo un poco a la actualidad, porque desde hace 500 años América Latina fue el laboratorio político de estas lógicas coloniales imperiales, pero hoy sigue siendo también el laboratorio político de estas lógicas neocoloniales y neoimperiales. Entonces, contarles un poco por dónde va el debate descolonial y dónde se ubican esos debates de los llamados feminismos descoloniales, y lo digo en plural porque no hay un solo feminismo descolonial en nuestra América, y ya les iré contando por dónde van las fibras de la discusión. Entonces, lo primero que quiero plantearles es que como un contexto de cómo surge el debate colonial, descolonial en Abya Yala, que también es conocida como América Latina. El nombramiento de Abya Yala es como se le llamaba a esta región llamada hoy América Latina por los cunas de lo que hoy conocemos como Panamá, y cómo este debate va teniendo efecto sobre una narrativa que disputa una narrativa de la liberación frente a las narrativas históricas de la dominación. Entonces, bueno, decirles que América Latina, como les decía, desde hace 500 años ha sido un laboratorio político, y en la historia más reciente, en América Latina, se empezaron a implementar las políticas neoliberales que después llegan a sus territorios pues prácticamente 10 o 15 años más tarde, ¿no? Y que tienen que ver mucho con la configuración de la Unión Europea y con esto que ustedes ya conocen, pero en América Latina estas políticas se empiezan a implementar entre la década de los 80s y la década de los 90s. El primer país donde empiezan a implementarse las políticas de ajuste estructural, hoy llamadas neoliberales, fue en Chile, pero se cruza con un proceso
que fueron los procesos de democratización o de transición democrática, con el modelo español. O sea, las transiciones democráticas que se empiezan a dar entre los 80s y los 90s en América Latina tienen como modelo de transición el modelo español. Y eso ya nos habla mucho de cómo hay una continuidad en las lógicas coloniales imperiales, ¿no? Las políticas, los procesos de transición democrática, donde regresan las democracias electorales en América Latina, evidentemente son las que permiten la implementación de estas políticas neoliberales. Entonces, en los 80s regresa la democracia electoral en Honduras, regresa hacia el 89 y 90 en Argentina, Uruguay, donde había dictaduras militares, empiezan a establecerse las democracias electorales, y donde había gobiernos autoritarios, pues empieza a haber procesos de transición. Estos procesos de transición, estos nuevos gobiernos democráticos, pues de alguna manera siguieron teniendo las funciones de los gobiernos militares y autoritarios. Ya conocen esa historia, ¿no? Creo que les estoy contando algo que también puede ser entendido desde el Estado español. O sea, siguieron conservando todas estas lógicas de las dictaduras militares, con la diferencia de que posibilitaron la entrada de las políticas neoliberales. La década de los 80 se endurecen este tipo de políticas, el Estado se va adelgazando, las paraestatales empiezan a venderse, se empieza a perder la llamada seguridad social, obviamente en contextos donde de por sí la seguridad social era bastante, digamos, estrecha. Y en ese contexto empiezan a emerger diferentes movimientos sociales en América Latina que empiezan a cuestionar no solo las políticas de corte neoliberal, sino empiezan a evidenciar la aparición de algunos sujetos y sujetas que se movilizan y que habían sido invisibilizados históricamente. Me refiero fundamentalmente al movimiento indio a nivel continental y al movimiento afrodescendiente a nivel continental. Esto se cruza con que en 1992 hay una campaña por festejar el famoso descubrimiento, el mal llamado descubrimiento de América, o el encuentro. Además, el cinismo es tan grande que se les ocurrió ponerle el encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces se genera toda una movilización de mucha indignación, que es la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que empieza a posibilitar una articulación continental de los movimientos indígenas nacionales y regionales. Esa campaña es muy importante, pero en la década de los 90 vamos a ver también la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, en un momento en el que en México, por ejemplo, se estaba anunciando con bombos y platillos la entrada de México a la modernidad con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica. Empiezan también a emerger las movilizaciones, muchas de ellas encabezadas por mujeres en Colombia por la paz, en contra de toda la guerra que se ha generado en Colombia y los desplazamientos que había generado. En Ecuador, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, está haciendo una movilización importante. En el Brasil, en Venezuela. Bueno, en Venezuela también se dan estas movilizaciones que luego van a permitir el ascenso del gobierno chavista. Entonces empieza a haber, al mismo tiempo que estas políticas de ajuste estructural, una movilización que empieza a visibilizar a sectores populares, pero también a sectores racializados, que son pues los más afectados de estas políticas de corte neoliberal. Ustedes recordarán que también es la época de la perestroika, o sea, la transición democrática en la URSS, con todo lo que ello implicaba en términos de la reorganización geopolítica del mundo. Y en Occidente se estaba discutiendo desde el debate postmoderno, pues si estábamos ante la crisis de la modernidad y si la modernidad estaba en un proceso de desarticulación para llegar a la posmodernidad. Discurso que luego terminó en un pesimismo que afectó mucho a las izquierdas, ¿no? Esta discusión de si era una crisis que, por lo menos como nos llegaba esa lectura en América Latina, era así. Si estábamos ante una crisis de la modernidad, que en realidad eran estas crisis recurrentes que consolidaban el proyecto moderno capitalista, o si estábamos ante un cambio. Quienes vivieron esta época se acordarán, yo no sé cómo se vivió aquí en Europa, y bueno, no aquí en Europa, sino aquí en Galicia y en lo que llamamos Europa. Y bueno, en América Latina la pregunta obligada era
antes de pensar si estábamos ante una crisis de la modernidad o no, era cómo llega la modernidad a América Latina y cuándo llega la modernidad a América Latina, ¿no? Y entonces esto genera una serie de reflexiones y discusiones donde se cruza una reflexión política, una reflexión analítica, pero también una reflexión activista. Y en ese contexto empieza a emerger eso que vamos a llamar el giro descolonial o el pensamiento descolonial, que empieza a interpelar a digamos, a la narrativa histórica de la dominación y empieza a plantear una otra narrativa para entender cómo llega la modernidad en América Latina. Y un primer planteamiento del debate descolonial es que formula que la modernidad llega en 1492. Es decir, frente a esta idea de que la modernidad nace con el proceso de la Ilustración, que es un proceso particularmente europeo, con todo lo que significa para nosotras pensar en Europa, que ya aquí tiene toda una discusión, la entiendo, pero es un poco transmitirles cómo se está dando la discusión en nuestra América. Y cómo a partir de la experiencia de la empresa colonial se va configurando una serie de patrones de dominación que tienen efectos sobre las poblaciones que fuimos colonizadas, pero que no solamente se quedan en ese nivel. Es decir, esta empresa colonial, por supuesto, desestructuró todas las formas que existían de recreación de la vida y de el horizonte de sentido de los pueblos originarios de nuestros territorios. Se nos impidió recrear nuestro arte, se nos impidió hablar nuestras lenguas, se nos asignó una identidad inferiorizada como la de indio o negro o negra, que no era como nos nombrábamos, ¿no? Se nos inferiorizó, se nos constituyó como sujetos inferiorizados y como sujetas inferiorizadas, y ahora voy a explicar desde los feminismos descoloniales cómo se explica este proceso de inferioridad o de inferiorización. Y al mismo tiempo se generaron patrones de subordinación que impactaron sobre las formas de las jerarquías raciales que se establecieron en nuestros territorios, ¿no? Pero el planteamiento del debate descolonial es que estos dispositivos de dominación, donde el tema racial es constitutivo de esta nueva idea moderna, no solamente tiene efectos sobre nuestros pueblos, sino que además organiza el sistema mundo moderno colonial. Es decir, esta línea de la racialidad no solamente aplica en las jerarquías que se establecen en nuestras sociedades, donde, por ejemplo, ser mestizo, ser indio, ser india, ser negro, mulata, tiene toda una jerarquía racial, sino que también reordena geopolíticamente el mundo. ¿Cómo lo reordena? Pues empieza a configurar la idea del centro y la periferia. Y es una forma también de jerarquía que atraviesa por la dimensión racial, pero que atraviesa por esta organización mundial. Es decir, se empieza a constituir la idea de la metrópoli, del centro colonial, que generalmente es este centro desarrollado, que después vamos a ver cómo desarrollado, frente a esas periferias que son subdesarrolladas, ¿no? O sea, estos patrones de dominación no solo impactan sobre nosotros y nosotras, los pueblos colonizados, sino tiene un efecto sobre cómo se va configurando el nuevo sistema mundial moderno capitalista colonial. Y eso es un debate que nos parece muy relevante, porque entonces no solamente tiene que ver el colonialismo con nuestra historia, también tiene que ver con la suya, de cómo se va configurando la idea de esa Europa central frente a estas periferias, ¿no? Ahora, tiene más que ver todavía cuando este debate tiene que ser entendido también, por ejemplo, a la luz de la historia de Galicia, ¿no? Porque ahí ya la idea de la Europa a nosotras se nos desvanece, porque la Europa no es una Europa unificada. Esos patrones de expoliación, esos patrones de dominación que implican el genocidio físico, el genocidio cultural, que implica los procesos de expoliación, también se empieza a reflejar, por ejemplo, en las naciones, ¿no? o en historias de pueblos que están dentro de esos nortes globales, ¿no? Y ahí se empiezan a replicar lógicas que inicialmente tienen una aplicación sobre las poblaciones colonizadas. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día venimos a la 17ª asamblea, nos invitaron a la 17ª asamblea del BNG, a un grupo de internacionalistas, y nos llevaron al Paso de Meirás.
y además nos explicaron lo que significaba el Paso de Meirás, ¿no? O sea, este espacio que fue robado, en donde además doña Franca y don Franco Manitas se robaban las esculturas de la Catedral de Galicia porque les gustaban y se las llevaban a su casa. Y bueno, eso a mí me pareció impresionante porque yo noté la indignación que eso generaba en las compañeras de Galicia que nos explicaban qué representaba el Paso de Meirás en términos de la historia de exploración que ha vivido Galicia. Y entonces yo pensaba, claro, es una historia más o menos reciente, pero que en realidad nos muestra esa larga historia de expoliación, esa larga historia colonialista donde las manitas de estos personajes han posibilitado que se estructuren sistemas de dominación contra pueblos enteros, que no solamente son los pueblos americanos, porque la historia de Galicia también está trazada por esa historia de expoliación y por esa historia que hace el cruce entre lógicas coloniales y lógicas imperiales. Y entonces yo entendía esa indignación perfectamente, porque a nosotras nos indigna esa historia de 500 años que con toda la expoliación que siguen viviendo nuestros pueblos, garantizamos, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo, ¿no? O sea, Marx nos cuenta esta historia de cómo se da el proceso de acumulación originaria, ¿no? Y entonces cómo se van creando los primeros bancos, etc. Pero lo que no cuenta Marx es que el antecedente de esa historia es todo el oro y la plata que se trajeron de nuestros territorios como un acto de expoliación. Y solamente a través del oro y la plata es posible entender el proceso de acumulación originaria del que nos habla Marx. Pero nadie cuenta esa historia, y esa historia la teníamos que empezar a contar. El debate descolonial lo que hace es eso, es evidenciar que hay una cara oculta de la modernidad, que es la cara del genocidio, la expoliación, y que es la que posibilita que haya una cara luminosa de la modernidad, que es la que nos prometió emanciparnos a través de la razón y la técnica y la ciencia. Y entonces esa otra historia es la historia de nuestros pueblos. Yo, cuando fui al Paso de Meirás, me preguntaba si el pueblo galego y la nación galega no tiene también que contar esa historia oculta, que es la que ha garantizado, por ejemplo, que haya ciertas riquezas de ciertos sectores en la configuración de lo que es el Estado español. Es decir, ahí, por ejemplo, hay mucho que nos tenemos que dialogar. A lo mejor no se puede llamar colonialismo estrictamente, pero las lógicas los patrones de dominación colonial atraviesan estas lógicas imperiales que hoy plantean una crítica al centralismo españolista, por ejemplo. Entonces, dialogar con el pasado y dialogar con nuestros pasados y disputar las narrativas es importante porque tenemos que visibilizar una parte de esas historias que no están contadas, y que no están contadas porque no conviene contarlas. El debate descolonial lo que hace es empezar a contar esa historia y contarla desde la cara oculta de esa modernidad. Cuando el planteamiento descolonial dice la modernidad, la segunda modernidad, que es la que nos cuentan como la modernidad, es la modernidad esta de la Ilustración, pero les vamos a contar cómo nace esta primera modernidad asociada a la historia colonial. Lo que hacemos es justamente empezar a visibilizar cómo estos pueblos que hemos sido jerárquicamente inferiorizados y racializados, somos parte de esta historia de la modernidad. Ahora, ¿cómo traemos eso a cuenta? En la década de los 90 se empieza a formularse este debate y, por supuesto, en América Latina existe una larga tradición anticolonial. O sea, el tema descolonial no es que sea, apareció de la nada. O sea, la actitud descolonial aparece desde el momento mismo en que Colón pisa nuestras tierras, ¿no? O sea, de ahí para el Real hay una actitud descolonial permanente de muchos pueblos llenos de resistencias históricas, donde además hubo mujeres que encabezaron rebeliones indígenas muy importantes y que también fueron invisibilizadas en esas resistencias, pero muchas de las compañeras que venimos de los procesos feministas empezamos a encontrar en este debate también un espacio para plantear ciertas reflexiones que vienen desde una clara postura feminista. Y ahí les quiero ir formulando algunas ideas que yo sé que bueno,
aquí a veces generan tensiones, pero que la idea justo es que podamos entender desde dónde vienen, cómo vienen y cómo las estamos planteando, ¿no? Entonces, un primer planteamiento que se inserta en esta discusión descolonial, que empieza a reconocer que hay patrones de dominación colonial que tienen un efecto sobre nuestras poblaciones, pero que también tienen un efecto sobre la forma como se organiza el mundo, geopolíticamente el mundo, y cómo se configura el sistema moderno colonial. O sea, la modernidad no puede ser entendida sin las lógicas coloniales, que están atravesadas por el tema de la racialidad. Y aquí voy a ir planteando algunas formulaciones que podemos ir, donde podemos ir dialogando, ¿no? Más que sabemos que hay diferencias, pero como le decía hace rato a las compañeras, a mí me interesa hoy poder poner las convergencias en donde podemos dialogarnos sin olvidar que hay tensiones que nos obligan a tener un diálogo más cercano, pero que a mí en este momento me interesa poner como los puentes de la reflexión donde podamos dialogarnos. Entonces, una primera formulación es que empezamos a hacer algunas compañeras y que yo me metí mucho a trabajarla, tiene que ver con cómo estos dispositivos de dominación colonial que llegan a nuestros territorios tienen como referente primero, en el siglo XVI, a relaciones de dominación que en estos territorios estaban asociados a la relación de dominación de los hombres sobre las mujeres. Es decir, yo planteo particularmente el tema de la feminización del indio, de cómo el tema colonial está asociado a un proceso de feminizar al indio, a lo indio. ¿Y esto qué significa? Que cuando llegan los colonizadores, utilizan estrategias de dominación, dispositivos de poder, que antes fueron utilizados contra un otro cercano, una otra cercana, que eran las mujeres en estos territorios. A ver si lo puedo formular. El indio, lo indio, se empieza a configurar como un sujeto penetrable, como un sujeto que puede ser desechable, como un sujeto que es un no sujeto. Pero para constituir al indio desde ese lugar, el referente de esas lógicas de dominación es la forma de dominación contra las mujeres en esta experiencia de la cristiandad. Quizá leer a Silvia Federici de cómo fue el proceso, por ejemplo, de la quema de brujas, de intentar acallar las lógicas comunales, etcétera, nos puede ayudar a entender cómo esos dispositivos que aquí fueron aplicados contra las mujeres, luego fueron transferidos, pero ahora ya no a un sector de la población india, sino a poblaciones enteras, con lo cual ya no estaba asociada a la cuestión del género, ahora tenía que ser asociada a un otro marcaje, que tenía que ser el marcaje racial. Por lo tanto, las lógicas de opresión que hoy llamaríamos de género fueron transfiguradas en términos de racialidad. No sé si me explico Por tanto, el problema de la raza no está separado del problema del género. Porque al final son dispositivos que en experiencias históricas particulares fue aplicado contra cuerpos femeninos, pero que luego en este proceso colonial estos dispositivos fue transferido a cuerpos que tuvieron que ser feminizados. Ahora, eso no es una ocurrencia de, ay, mira qué buena ocurrencia, no, o sea, empezamos a hacer una revisión de los discursos teológicos del siglo XVI. Y si ustedes revisaran cómo se da la controversia de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, se darían cuenta que a los indios y a las indias se les equipara con las mujeres y con los infantes, constantemente. Ginés de Sepúlveda, haciendo alusión a Aristóteles, empieza a decir que el problema de los pueblos indios es que somos brutos, que no tenemos alma y que somos tan brutos como las mujeres en relación a los varones, por ejemplo, ¿no? Bartolomé de las Casas, que es un defensor de los indios, se mueve de ese posicionamiento, pero tampoco es tan defensor de los indios. Hoy no lo voy a explicar, pero al final sigue teniendo el referente de la cristiandad, ¿no? Entonces sigue pensando en los indios no como sujetos y sujetas con capacidad para construir apuestas civilizatorias que pueden ser replicables y en cambio dice son como protocristianos, tienen la ética cristiana, lo único que les falta es conocer al verdadero Dios. Por eso es el que pugna por la evangelización pacífica.
Pero quien resuelve esta discusión no es ni Ginés de Sepúlveda ni Bartolomé de las Casas. Quien la resuelve es Fray Francisco Vitoria, que traslada este debate, que es un debate teológico y de jus natural o de ley natural, a un problema político. Y les voy a resumir un poco lo que él plantea para entender por qué hablo de la feminización del indio. Él dice, el rey indio, los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus propiedades. Pero como los niños son incapaces de gobernarlas. El problema es de autogobierno. Ojo, ¿cuál es la discusión en Galicia respecto al tema de la capacidad para gobernarse? Otra vez son estos procesos donde se construye a esa otredad desde un lugar de feminización o de infantilización, pero ahora voy a explicar por qué no es solamente infantilización, estrictamente. Entonces, estoy intentando tender puentes, no porque sea igual, nada más porque yo me he dado cuenta en este viaje que, bueno, el debate en Galicia también tiene que ver con la capacidad del autogobierno, ¿no? O sea, el problema indio se constituye en un problema político, en un problema de incapacidad de administración. Y entonces dice Fray Francisco Vitoria, así que como los niños necesitan a otros mayores en virtud para que administren sus bienes. Y adivinen quiénes son esos mayores. Le hace así Fray Francisco Vitoria, los cristianos, ¿no? Los verdaderos adultos. Y él plantea cosas muy interesantes porque además es considerado el padre del derecho moderno, porque es el primero que empieza a hablar del derecho al libre tránsito y el derecho a la libre evangelización. Claro, él habla del derecho a la libre evangelización, pero está hablando del derecho de los conquistadores y colonizadores a la libre evangelización, porque él no se imagina de ninguna manera a un maya viniendo a evangelizar con el Popol Vuh, ¿no? O sea, no, eso no es posible. O sea, también hay una mirada que no es tan universal, sino universalizante. Entonces, él plantea este tema del tutelaje, o sea, los pueblos indios, los reyes indios son incapaces de gobernarse, son incapaces de administrar sus bienes, por lo tanto, la administración tiene que quedar en manos de los mejores en virtud. Ahora, el tema es que aunque se equipara al indio y a la india con el infante, en realidad no se le equipara con el infante porque el infante tarde o temprano llega a la mayoría de edad. Y 500 años son suficientes como para llegar a la mayoría de edad. Y nosotros seguimos siendo pueblos en vías de desarrollo. ¿Cómo se le configura al indio? Se le configura como un sujeto no pleno. Y el sujeto no pleno es el equivalente a la custodia que en esa época se le asignaba también al tutelaje que los maridos y los padres tenían sobre las mujeres, que era una tutela permanente y perpetua, muy similar a la que se nos asigna a las poblaciones indias. Hay muchos elementos, porque los dispositivos que utilizaron contra nuestras poblaciones también fueron originalmente utilizados, sobre todo con el sector de mujeres en estos territorios, que hablan de ese proceso de feminización del otro, de ese sujeto que puede ser penetrable, de ese sujeto que es un no sujeto o un no sujeto pleno, y que se expresa también actualmente en cómo se nos sigue viendo hoy en día como pueblos que están en vías de desarrollo. El tema de los derechos humanos, por supuesto, en América Latina es un tema súper complicado porque es un tema de hace 500 años. Al no ser plenamente humanos, siempre vamos a demandar derechos humanos. Es decir, hay una serie de cosas que parece que no son, que tienen una continuidad, o sea, no son cosas del pasado. Por eso dialogar con el pasado en un arco de tiempo largo nos podría entender muchas de las realidades del presente. Y el debate descolonial, de alguna manera, ha ido formulando en esa dirección ese diálogo con el pasado. Y haciendo la invitación a que empecemos a hacer esos diálogos con el pasado desde nuestras propias historias. Yo cuando llegué, lo primero que pregunté es, díganme cómo fue aquí, qué pasó, en qué momento el reino de Castilla y Aragón hace que suceda que el reino de Galicia deje de tener su capacidad de autogobierno, ¿no? O sea, claro, yo con el referente que tengo de la historia descolonial que hemos ido construyendo en ese largo arco de tiempo, pues siempre quiero llegar a conocer qué pasó en esas historias, ¿no? Entonces alguien ya me empezó a contar y me empecé a entender muchas cosas que hoy pueden expresarse, por ejemplo, en la lucha nacionalista, ¿no? De por qué Galicia hoy puede tener una lucha en ese sentido. Ahora, ese debate también atraviesa con el tema de las mujeres. ¿Por qué?
Por ejemplo, otra vertiente del debate descolonial dentro de los feminismos descoloniales, que tiene que ver con las luchas que las mujeres hoy en América Latina están encabezando contra las lógicas neocoloniales de expoliación, es cómo hacen la asociación entre la defensa del territorio y la defensa de los cuerpos de las mujeres. Es decir, no puede ser posible que defendamos los territorios si no defendemos el cuerpo de las mujeres contra la violencia. Es inseparable la lucha, y para mí es lógico. O sea, es lógico porque así ha sido la historia. La historia ha sido la lucha las lógicas de expoliación han pasado por procesos de feminización de esos cuerpos que se racializan y que se inferiorizan. Entonces, la defensa del cuerpo de las mujeres es inevitable en esa defensa en contra de la expoliación. La defensa contra la violencia hacia las mujeres es parte de esta lucha anticolonial, no puede separarse. No sé si me entienden en esta parte, porque no sé ni cómo expresar que es algo que es inseparable. Entonces, a mí me parece muy coherente cómo estas luchas de los feminismos comunitarios, que han aportado mucho al debate descolonial, pues no separan la lucha por los territorios contra la lucha contra la violencia hacia las mujeres y por la defensa de los cuerpos de las mujeres. En América Latina hay y con esto quiero ir cerrando, no voy a poder exponer, hablo mucho y luego al final no termino de decir lo que quería, pero a lo mejor en la conversación vamos aterrizando en los debates de los feminismos descoloniales. Pero en México y en América Latina, una de las cosas que hemos planteado es: si tocan a una, nos tocan a todas y nos tocan a todos. Y esto no es metáfora. O sea, no es metáfora, porque históricamente las lógicas de exterminio, genocidio, las lógicas coloniales de dominación, inicialmente empiezan con los cuerpos de las mujeres. Hace 30 años empezaron a desaparecer mujeres en Ciudad Juárez. Recordarán esta historia terrible. Mujeres, además el color de la desaparición era claro, eran mujeres racializadas, empobrecidas, muchas de ellas migrantes que se trasladaban a toda esta zona industrial y que terminaban los cuerpos lanzados al desierto. Y claro, aquí esto empezó hace 30 años y 10 años más tarde empezaron a aparecer cuerpos de hombres racializados en el Estado de México, ¿no? Ya no en Ciudad Juárez. Una de las líneas de investigación, porque casi la gente que aparecía tirada eran albañiles, trabajadores de la construcción, carpinteros, y una de las líneas de investigación era que el narcotráfico secuestraba gente racializada, empobrecida, para hacer los narcotúneles, por ejemplo, ¿no? O sea, neoesclavismo, ¿no? Y no son 500 años, o sea, estoy hablándoles de hace 20 años. 10 años después, o sea, hace 10 años, empieza a haber un proceso de desaparición forzada, sobre todo en el norte del país, en trayectos carreteros, por ejemplo, de Monterrey a Guadalajara, donde desaparece una familia entera, el hombre biólogo o bioquímico, la mujer abogada, los 2 hijos, adolescentes, algún universitario. O sea, ya no eran personas racializadas y ya no eran tampoco de sectores populares. O sea, las lógicas pasaron de la desaparición de mujeres a población, ahora ya población en general, y también una línea de investigación tiene que ver con las grandes necesidades del narco para los laboratorios, para el tema de la droga, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que de nosotras decimos, si tocan a una, nos tocan a todas y nos tocan a todos, no es metáfora. Si tocan a una mujer, esas lógicas, lógicas de exterminio, de genocidio, de violencia, tarde o temprano van a terminar por extenderse como lógicas que operan en muchos más amplios sectores que ya no son solamente los femeninos. Y en América Latina es así. Yo no sé si aquí pase, pero nos tocan a una, nos tocan a todos, no es metáfora, no es metáfora. Por eso es tan importante también la lucha feminista descolonial, en el sentido de la defensa de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, de estas lógicas, la lucha contra las lógicas coloniales, neocoloniales, que no solo pasan por el extractivismo, que pasan por el genocidio cultural, el genocidio lingüístico, el genocidio físico, donde además se ha naturalizado desde hace 500 años la condición de no plena humanidad.
con eso cerraría como un pincelazo para poder hacer más bien la conversación, porque si no yo me puedo poner aquí a hablarles unas 3 horas de varios de los postulados de los feminismos descoloniales que como les digo, tienen mucha complejidad porque no es una sola mirada ni es un solo planteamiento. Yo les he planteado algunas ideas, pero hay una producción hoy intelectual y activista muy potente dentro de lo que llamamos los feminismos descoloniales en América Latina, que está siendo muy poco leída y está siendo muy poco, digamos, seguida, pero que está teniendo una potencialidad de verdad impresionante, que bueno, yo invitaría a que pudiéramos irla rastreando y irla no solo compartiendo, sino dialogando, ¿no? Entonces ya dejo el micro interno para dejar la palabra a sus intervenciones. Os animades a hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algo que querades incidir. Yo tengo 2 preguntas, que no tienen nada que ver una con la otra, pero la primera es que, por ejemplo, lo que dijiste de que cuando llegaste aquí como que te sorprendió el tema colonial en relación con el Estado español. Supongo que desde vuestra perspectiva, que también veis Europa como algo lejano e incluso elitista, cuando os encontrasteis con los feminismos de Norteamérica, también os pasó, porque allí también hay mujeres que son los pueblos originarios, que reclaman sus territorios, ¿no? Como que fue como, uy, el primer mundo no es tan horrible porque al final se lo hacen a sí mismos también, aparte de a nosotras. O al revés, es más horrible de lo que pensábamos. Pero no todos. Sí, hay un sentido de unificación. O sea, se nos ha presentado una mirada de, por ejemplo, de Europa, como si fuera una Europa unificada, ¿no? O sea, como si Europa fuera lo mismo en todos lados, como si existiera además, ¿no? Entonces, es muy interesante justo hacer las disputas de las narrativas, porque cuando empezamos a presentar nuestras historias, queda evidenciada que esa imagen que se va construyendo, que es una imagen que además es muy conveniente para mantener estas lógicas de los países en desarrollo y los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, entonces se nos quiebra, ¿no? Hay un texto maravilloso que yo no sé si lo han leído, que se llama Discurso sobre el colonialismo, de Aimé Césaire, que él inicia diciendo en la primera página, una civilización que es incapaz de resolver los problemas que produce es una civilización que nace muerta. Y se está refiriendo a esa Europa que hemos pensado como una Europa unificada, ¿no? Él está pensando sobre todo un orden civilizatorio que se nos presenta como unificado, ¿no? Que es ese occidente unificado. Yo creo que el debate descolonial invita justamente a que empiece a voltearse la cara de la moneda, la cara oscura, y a visibilizar esas otras narrativas que rompen con este sentido de unificación, que les digo, es muy conveniente para los poderes, ¿no? Y la única forma de hacerlo es que empecemos a visibilizarlo desde los pueblos y los sujetos que hemos sido parte de esa subalternización. Entonces, un poco poder dialogar con ustedes, que evidentemente no comparten de la misma manera la historia de nuestros pueblos, pero que sí compartimos procesos que al final nos encuentran, es un poco la invitación para hacer el acto descolonial, en el sentido de poder empezar a hacernos estos diálogos a partir de estas narrativas que disputan estas miradas de la dominación. Por eso yo hablo de las narrativas de la liberación, ¿no? De empezar a hacer estas narrativas que fracturan. Contarles esta historia que yo les cuento es parte de decirles, hay otra historia que también podemos contarnos y que podemos contarles, desde la cual nos sentimos mucho más cercanas nosotras y nos sentimos con muchas más posibilidades de rupturas, de alternativas, de construcciones otras, que no sería posible si abrazáramos la narrativa de la dominación, ¿no? Entonces, un poco, o sea, a mí me interesa mucho como pues conocer también esa historia de la Galicia que constantemente tiene que estar en esta disputa desde el lugar que la configuró a partir del imperialismo, ¿no? Donde las lógicas coloniales también se entretejen y se cruzan, pues, pero que no son las lógicas coloniales que
porque esto es de ida y vuelta, ¿ves? Entonces tenemos que empezar a ser más fluidos y fluidas en esta forma de entendimiento. Una cosa que nos decían, por ejemplo, compañeras musulmanas que estaban siguiendo el debate descolonial en América Latina, lo que nos decían es, una cosa que nos reclamaban un poco era, sí, pero ustedes siguen dialogando con esa Europa, ¿no? O sea, su diálogo, a ver, ¿cuándo van a dialogar con, o sea, sur-sur, ¿no? Otra vez la mediación, ¿no? Entonces, claro, un poco, o sea, y es cierto, esa interpelación es muy válida, porque entonces tenemos que empezar a hablar no con los sures geopolíticos, sino con esos sures, porque dentro de los nortes hay sures, y dentro de los sures hay nortes, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esos diálogos sur-sur? Con los dolores que también nos da hacerlo, porque claro, yo les estoy como diciendo, hagamos ese diálogo, pero luego a ustedes les toca hacer una doble tuerca, un doble giro de tuerca, porque por un lado han vivido estos procesos donde se les ha subalternizado como pueblo, como nación, pero al mismo tiempo han sido parte también en el sentido de la configuración de este Estado en relación a otros pueblos que han sido colonizados, y luego al mismo tiempo tienen a su interior, en el caso de los feminismos, la interpelación que el feminismo y las feministas gallegas, y hablo en plural, los feminismos y las feministas gallegas, hacen a esta lógica centralista de los feminismos, no sé cómo decirles, pero que tienen muy interiorizada esta lógica centralista, pero luego después tienen a su interior las migraciones, las poblaciones racializadas, yo no sé si hay afrogallegas, si hay afrogitanas, que diga gitanas galegas, o sea, no lo sé, y cómo es la interpelación de ellas, por ejemplo, hacia ustedes, que a lo mejor pueden ser leídas desde, o cifradas desde estas miradas de mujeres racializadas, que evidentemente las pueden cifrar como mujeres blancas. Lo digo porque yo, en mi relación con mis compañeras indígenas, yo soy leída como una mujer blanco mestiza. Y eso significa muchas cosas, porque el mestizaje en América Latina no se construye desde la lógica de Gloria Anzaldúa, que habla de la mestiza como la subalterna. No, en América Latina el mestizaje tiene un privilegio, un rédito de privilegio de blanquitud, me guste o no. Aunque yo venga de un barrio popular, aunque yo sea una desclasada, porque soy de las pocas que pudo estudiar la universidad en mi barrio, a mí, en mi diálogo con mis compañeras indígenas, el rédito de ser leída, y además el rédito que me genera ser blanco mestiza, me ha implicado algo que para mí es muy doloroso, pero me ha implicado, por ejemplo, empezar a reconocer mis privilegios y empezar a ver cómo cuando mi voz habla, qué voces se acallan, y cuando mi voz habla, qué voces se potencializan. Entonces he tenido que ir observando ese proceso, y no ha sido fácil porque me han interpelado desde lugares que para mí son muy incómodos, porque yo no soy una mujer blanca mestiza que venga de clase media o que venga de clase acomodada en México. Y entonces cuando me dicen, me choca, me retuerce, pero claro, cuando yo me muevo y me voy a Estados Unidos o me voy a algunos países en esto que llamamos Europa, pues de repente logro entender muchas cosas y decir, ay, claro, yo ahora vivo lo que las compañeras viven en relación a conmigo, ¿no? Y entonces lo que hago es empatizar porque de repente me encuentro en un lugar donde al yo desplazarme, me convierto en una mujer racializada que en mi relación con ellas no tengo en el mismo sentido, porque tengo un rédito de blanquitud por la configuración histórica del mestizaje en México. Entonces es muy complejo, es muy desgarrador, no es fácil, pero necesitamos hacer esos desplazamientos si queremos dialogar. O sea, yo les comparto mi historia porque es muy probable que ustedes a lo mejor estén en esos lugares donde en esos desplazamientos de repente puede ser muy incómodo que las compañeras racializadas nos interpelen, pero luego después también saber que, que ustedes frente a otras hegemonías, digamos, también están haciendo el lugar de la interpelación. Es muy complejo. Tenemos que ir lento, pero necesitamos hacer esto, porque si no va a ser muy complicado que nos encontremos en las luchas. Sí, compañera. Precisamente en relación con esto se me ocurre, sí, porque a mí me interesa mucho lo que estás contando últimamente, porque creo que tiene que ver con cómo son los feminismos, o cómo serán los feminismos, con
como yo me imagino que pueden ser los feminismos allá. Porque, claro, tenéis que enfrentar un problema no solo de una situación subordinada en el sistema mundo internacional, que relatabas antes, que sigue habiendo pues, unas situaciones de dominación, colonialismo, imperialismo. No sé muy bien cómo utilizar, tal vez imperialismo sería más apropiado en estos momentos, ¿no? Pero también al mismo tiempo vivís una situación en los distintos países de América Latina, pues donde las élites están al mismo tiempo cumpliendo esa función de apoyo de ese imperialismo y ese colonialismo, y por lo tanto hay una cantidad de gente que está originaria, que está ahí intentando levantar cabeza. Entonces, ¿qué tipo de campañas se están desenvolviendo? ¿Cómo se trabaja colectivamente en todos esos planos que tú antes comentabas precisamente? Sí, es múltiple, o sea, es muy difícil como pensar en una sola. Por ejemplo, hay ahorita muchos procesos locales, yo no les digo locales, sino locales, de defensa de los territorios, ¿no? Por todo el tema de las minerías, por ejemplo, ahora la minería a cielo abierto está otra vez despojando y afectando los territorios de muchas poblaciones, sobre todo poblaciones, porque además donde se fueron resguardando las riquezas naturales, si nosotros sobreponemos mapas, vamos a ver que donde hay un montón de riqueza natural es justamente donde hay población indígena. Por ejemplo, en el caso de México, si sobrepones los dos mapas, pues ahí, y entonces claro, son los lugares donde hoy hay una presión importante para hacer procesos de expoliación y de explotación, ¿no? Entonces, lo que está emergiendo de manera muy fuerte son procesos locales en defensa del territorio que se van articulando como van pudiendo en algunos casos y en otros casos de manera más fuerte, pero que tienen un efecto sobre todo en la parte local, ¿no? En los procesos locales. Ese es el caso de México, aun cuando tenemos un gobierno de izquierda. No se ha podido, y aquí yo tengo una fuerte crítica justo a algunos de los gobiernos de izquierda progresistas en América Latina, porque en el caso de México, por ejemplo, no se está tocando el Estado, está quedando intacto el Estado, ¿no? Ustedes saben que hace como 20 años hubo un ascenso de los gobiernos progresistas, ¿no? Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador. ¿Dónde ha permanecido la izquierda? Donde en los países donde hubo una reestructuración del Estado. Bueno, Ecuador también hubo una reestructuración, pero ahí hay otro caso que es particular, que es cómo no se pudo lograr una articulación importante con la CONAIE, por ejemplo, y bueno, la traición de Lenín Moreno, ¿no? Que fue así clarísima, ¿no? Pero hoy hay un regreso, digamos, de este aire. O sea, llega a Perú la izquierda, a México, o sea, parece que hay como un auge nuevo, pero me parece que no se ha hecho el balance. ¿Dónde prevalecieron estas apuestas? En Bolivia, donde además se hizo esta reformulación del Estado plurinacional, pluricultural, donde hay un proyecto ético-político que tiene que ver con el buen vivir. Y aunque no se transformó totalmente el Estado, se tocaron fibras importantes del Estado que permiten que haya una presencia indígena muy importante en estos procesos políticos en Bolivia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en Venezuela, que además ha sido súper satanizado con toda esta campaña mediática que ha habido contra Venezuela, pero Venezuela es muy interesante y es uno de los procesos que habría que mirar con mucha calma, porque Chávez sí se da cuenta que había que transformar también el Estado, y él propone el Estado comunal y empieza a impulsar el quinto poder y las comunas, donde han funcionado en algunos lugares más y en otros menos, pero con toda la campaña imperialista de Estados Unidos, la verdad es que Venezuela se mantiene por esa estructura que se crea con el chavismo, ¿no? Y hay todo un planteamiento ético-político que fue muy desarrollado no solo por Chávez, pero fundamentalmente por Chávez, que no conocemos. Y ahí el Estado también fue
digamos, afectado, fue transformado. Obviamente el Estado liberal moderno no puede ser eliminado de un plumazo, pero hay elementos que tienen impacto sobre la configuración del Estado. No pasó lo mismo en Argentina, no pasó lo mismo en Brasil. En algunos lugares, como en Argentina, la misma gente que a veces se benefició de las políticas sociales de los gobiernos de izquierda terminó votándoles en contra, pero no se movió un ápice el Estado. Y en México está pasando lo mismo. Y eso tiene fuertes implicaciones porque no está ayudando este gobierno de izquierda a la articulación, por ejemplo, de esas expresiones locales que están luchando contra las políticas extractivistas, que están construyendo alternativas locales. Por ejemplo, está el caso de la policía comunitaria en Guerrero, que es súper interesante y que no se ha recuperado como un modelo para repensar los sistemas de justicia. Es una policía que en una zona de alta violencia se empieza a organizar comunitariamente, pero se dan cuenta que ser policía en un lugar donde hay narco, violencia, etcétera, no es suficiente porque la policía que es comunitaria lleva a los infractores al sistema de gobierno local y luego están con la corrupción a las 3 horas fuera y está peor, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer no solamente fue un sistema de vigilancia, sino un sistema de impartición de justicia. Pero cuando empiezan a formular la impartición de justicia, dicen, nosotros, las comunidades, no creemos en las lógicas punitivas del Estado. Y empiezan a construir una propuesta de impartición de justicia que tiene que ver con un proceso de reeducación, ¿no? Y dicen, no puede haber encarcelamiento, tiene que haber procesos de reeducación y los infractores y las infractoras tienen que trabajar comunitariamente, o sea, retribuir colectivamente a las comunidades con trabajo. Y entonces hay todo un sistema muy interesante donde además hay una visión interrelacional de los problemas y los conflictos. Les voy a dar un breve ejemplo y espero no alargarme más, de un caso. Hubo un caso de 2 chicos que bajaron de unas comunidades lejanas a la cabecera municipal. Los chicos venían huyendo de violencia intrafamiliar y se contratan en una carnicería con una mujer cashlana, mestiza, que los explotaba. O sea, les pagaba una miseria y los tenía horas trabajando. Entonces los chicos se roban el dinero de la caja y se dan la fuga. Entonces la mujer va y denuncia a la CRAC, que es el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias. No al municipio, no al consejo, sino a la CRAC. Entonces la CRAC manda, como tienen toda una red de comunicación intracomunitaria, entre comunidades, manda llamar a traer a los muchachos, pero también a los papás y a las mamás de los muchachos. Y entonces habla con los papás, con los muchachos, y entonces se entera, la comisión, que estos muchachos bajaron porque les pegaban, habían dejado de estudiar, y entonces el papá les pegaban a los chicos, pero también se enteran que la mujer que hace la denuncia los explotaba, y entonces lo que hacen es un proceso de reeducación para todas las partes. O sea, ahí no hay quién es el malo y el bueno, pues, sino que la mujer tuvo que empezar un proceso de reeducación, los padres, los niños, o sea, todos, porque ahí no hay esa lógica. Entonces empezaron a hacer un sistema de impartición de justicia que es más coherente con las lógicas comunitarias que con las lógicas del Estado. Eso, por ejemplo, sería súper interesante si se replicara, pero como no se puede replicar y va en contra de las lógicas del Estado, la CRAC hoy es ilegal, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos conflictos porque la CRAC ha ido creciendo en las comunidades porque es muy eficiente en términos de erradicar ciertos tipos de violencia, pero tiene un problema porque el Estado no la reconoce. ¿Sí me explico? Y eso, por ejemplo, no se está resolviendo con el proyecto de izquierda, porque no se está logrando pensar en estos procesos como procesos que están resolviendo en lo local, pero que nos pueden dar pie para pensar otras formas de impartición de justicia, otras formas de estructuras institucionales y otras formas de entender el Estado, ¿no? Eso llevarlo a la discusión de cuál es el Estado al que aspiramos y cuáles son las naciones a las que aspiramos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el caso de México creo que nos queda un largo recorrido. Obviamente hacerlo no está fácil porque el caso venezolano es el ejemplo de lo que pasa cuando se hace y Estados Unidos no le ha dado tregua a Venezuela, pero bueno, creo que ahí tenemos varios desafíos. En América Latina hoy están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, la Universidad Barrio, que surge de toda la movilización colombiana ahora reciente y que está siendo muy potente llevar la universidad a los barrios,
¿no? O sea, hay procesos que además yo no dudo que estén pasando en otras latitudes, no es solo en América Latina. Hoy hay un polvorín de experiencias, pero que solemos quedarnos en las lógicas más locales y en el impacto de lo local, y que nos está costando mucho trabajo llevarlas también a la posibilidad de pensar qué tipo de estados queremos, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser necesario, porque si no, nos vamos a perder también en estas dinámicas locales, ¿no? Que son a veces muy desgastantes. Cada que me preguntan me aviento media hora, así es que... Quería preguntar por un debate muy interesante que hay en los feminismos decoloniales, ¿no? Que es si el patriarcado llega o estaba. Híjole. ¿No? Cuando hay todo este proceso colonial, porque además eso leva non só a analizar o que pasou, sino a que resposta se dá hoxe desde o feminismo latinoamericano a ese patriarcado, ¿no? Si nos podrías contar un poco más de... Sí, cuando yo hablo de los feminismos descoloniales, este es el mejor ejemplo de que no podamos hablar de el feminismo descolonial, porque hay muchas posturas al respecto. Por ejemplo, las feministas comunitarias bolivianas hablan de que el hecho colonial implicó un entronque de patriarcados. Es decir, hubo un entronque entre los patriarcados ancestrales y el patriarcado de la cristiandad que viene con los conquistadores y colonizadores, y que esa alianza entre varones garantizó el sometimiento de las mujeres indígenas. Ese es un posicionamiento. Rita Segato, por ejemplo, habla de que había patriarcado, pero que el patriarcado de la cristiandad es un patriarcado de alta intensidad, mientras que los patriarcados ancestrales son de baja intensidad. Es decir, que tenían lógicas que no eran tan violentas, tan genocidas, digamos, como lo era el patriarcado de la cristiandad. Ese es otro planteamiento, que es mucho, o sea, estoy haciendo descripciones casi de caricatura, o sea, el debate es mucho más profundo, pero ahí hay un posicionamiento. Y hay quienes hemos planteado algunas divergencias respecto a estas posturas. Está, por ejemplo, el posicionamiento que dice que no podemos hablar de patriarcado, porque otra vez pretendemos generalizar y universalizar un tipo de... O sea, el patriarcado de la cristiandad tiene una experiencia particular, que tiene que ser entendida a la luz de la historia específica de la configuración de esas formas de dominación, y que eso no quita que no hubiera dominación masculina en estas civilizaciones, pero que no pueden ser nombradas como patriarcados, porque entonces lo que no hacemos, porque ya le etiquetamos, y lo que no hacemos es entender cómo eran esas lógicas de dominación masculina. Porque... Y esto lo plantean muchas compañeras indígenas, que ellas dicen, existen, digamos, muestras actuales de que a veces, por ejemplo, la condición etaria en ciertos contextos tiene mucho más peso que la desigualdad de género, ¿no? En muchas comunidades es así. O sea, cuando eres mujer joven, tienes una condición de desigualdad de género que es muy fuerte, que va cambiando cuando te conviertes en mujer abuela, porque las abuelas ya tienen otro estatus dentro de la comunidad, ¿no? Y entonces ahí empiezan a complejizar. Ellas dicen, reconocemos que en esas civilizaciones, en esos órdenes civilizatorios, existían seguramente lógicas de dominación masculina, pero tenemos que hacer arqueología descolonial para descifrar cómo eran esas lógicas de dominación masculina, porque nombrarles patriarcado evita que entendamos desde su configuración cómo estaban estructuradas esas sociedades. Es decir, nos invitan a dialogar con el pasado y además se niegan a que les demos el mismo nombramiento que otras experiencias históricas específicas, como las experiencias del patriarcado de la cristiandad. Ese es un debate. Además, hay otro que plantea que el problema es que otra vez volvemos a la idea de un sistema de dominación que es ahistórico y atemporal, y que pareciera que existiera de la misma manera en todos lados y en todo el mundo y en todo momento. Entonces hay como una invitación, no se niega que hay lógicas de dominación masculina, pero se convoca a que empecemos a hacer el rastreo de cómo han sido esas lógicas. Y tiene que ver un poco con lo que intenta plantear Rita Segato cuando habla de patriarcado de baja intensidad frente a patriarcado de alta intensidad, o sea, hacer ciertas distinciones, pero hay muchos posicionamientos ahí. Y hay un otro posicionamiento que ahí se desplaza del debate patriarcal, pero que pone también el debate sobre la mesa, que es el planteamiento de María Lugones, cuando ella plantea que el género es una imposición colonial. Y dice, a ver, el género llega
con los colonizadores. Y lo hace de la mano de dos personas, de una indígena cherokee que se llama Paula Gunn Allen, y habla de cómo en el mundo cherokee no existía una lógica de género, de dimorfismo sexual y binaria. Existía una diversidad de géneros, entre la que está el tercer espíritu, es decir, otros géneros que no es macho-hembra o hombre-mujer, sino que existía una otra forma de la configuración del género, y de la mano de Oyeronke Oyewumi, que en un texto que se llama, no me acuerdo ahora, se me fue el nombre, pero bueno, que ella haciendo alusión a las experiencias yorubas, lo que plantea es que en sociedades yorubas no existía el género como tal, o sea que había una no existencia del género. Y luego, si hacemos unos rastreos, hay trabajos muy interesantes como el de Rita Segato, donde ella empieza a través de una revisión del panteón yoruba a ver cómo hay una diversidad genérica constituida desde los panteones mitológicos, que luego se traducen en prácticas de homosexualidad femenina y masculina dentro de las casas yorubas en Brasil, por ejemplo, en el candomblé, ¿no? Entonces, hay como ahí toda una discusión respecto a si el género es una imposición colonial, que es el postulado de María Lugones, y de si el género, como lo conocemos, no existía como tal antes de la incursión, de la intrusión de la cristiandad, ¿no? Entonces, solo es un ejemplo de los múltiples debates que hay alrededor de eso. Entonces, complejo, ¿no? Porque hay muchos posicionamientos. Y la verdad es que a mí me parece muy potente que haya esa gran diversidad y ese debate. O sea, es potente porque justo no hay una mirada única. O sea, nos plantea una serie de desafíos que todavía tenemos que ir capturando, pero en la que sí estamos de acuerdo es que la realidad que vivimos las mujeres es una realidad de sometimiento, ¿no? En eso no hay discusión, ¿no? Entonces hay como toda una discusión de cómo entender estos procesos, pero sí hay claridades respecto a que la realidad que vivimos las mujeres está atravesada por lógicas coloniales que tienen que ver con un género dicotómico construido desde el dimorfismo sexual, que tienen que ver con lógicas donde los cuerpos de las mujeres son cuerpos que siguen siendo violentados, que pueden ser aniquilables, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero eso sí es parte de algo que compartimos, pues, ¿no? Pero la discusión de cómo de los patriarcados es una discusión que no tiene un solo referente y una sola genealogía en la discusión de los feminismos descoloniales. Y como ese tema, muchos tantos más. Por eso yo insisto en hablar en plural y no en singular de los feminismos. Me comentaron que te preguntara por la víctima, pero no sé muy bien. Híjole, es que yo les sugiero mejor que se metan a internet, porque ese tema de la víctima ha generado todo un rollo. En internet hay una escuela de formación política que se llama Carlos Ometochsin, y si ponen Karina Ochoa, póngale víctima, Karina Ochoa víctima, les va a aparecer, y es una sesión más o menos de 2 horas, donde a partir del debate descolonial hay una reformulación de la idea de la víctima, ¿no? Sobre todo porque posicionarnos en el lugar de la víctima nos vuelve a estas lógicas dicotómicas, en donde si ya no quieres ser víctima te vuelves verduga. Y eso pasa mucho con las mujeres cuando rompemos con lógicas de violencia. Entonces, en el momento en que tú dices no más violencia, no más víctima, entonces ya eres verduga y eres violentadora, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago toda una reflexión que no toca solo ese tema, sino cómo en lugar de posicionarnos en el lugar de la víctima, hay que posicionarnos en el lugar de la inocencia. Y esa es otra vaina, ¿no? Entonces, o sea, es un desplazamiento y además esta idea de romper, o sea, yo no soy víctima, yo soy inocente, ¿no? Y hay, bueno, una discusión más de fondo que tiene que ver con el debate decolonial, porque a nosotras, a los sujetos y a las sujetas racializadas, a las sujetas colonizadas, nos han construido como víctimas, ¿no? Y entonces no somos víctimas, somos inocentes. Y ahí hay todo un desplazamiento que impide entonces que cuando tú te reconoces como inocente, entonces no te pueden ubicar en el lugar de la victimaria, ¿no? Y bueno, es parte de la discusión, pero si la agarro ya no se van esta noche, ¿eh? Entonces pueden meterse a internet y ahí... Incluso para aquí, porque o feito de tantas veces cando as mulleres padecen violencia, a victimización moitas veces é unha segunda
Sí, cuando decimos... Y cuando no, sí, lo entiendo, esa es la ventaja. Pero además cuando decimos no, o sea, cuando salimos de ese lugar, no nos queda más que el lugar del victimario o la victimaria. Y entonces ya eres una violenta, ¿no? O sea, cuando dices no más, te vuelves violenta, ¿no? Y entonces es muy fuerte porque entonces, claro, con toda la estigmatización que hay también sobre la violencia, terminamos ocupando el lugar que sea, o sea, que se no sé si estigmatización, no sé si lo estoy diciendo bien, a lo mejor no lo estoy diciendo, pero al final terminamos doblemente estigmatizadas. No solo te tienes que salir del proceso de violencia, sino terminas también estigmatizada en términos de decirte que eres violenta. Entonces, yo ahí digo, tenemos que romper con estas lógicas dicotómicas y yo ahí abro una discusión sobre el tema de una vía de salida es el reconocernos inocentes, ¿no? Esa es una vía que nos permite ya salirnos de estas lógicas dicotómicas. Ahora, este tema de salirnos de las dicotomías no solo lo llevo al tema de la víctima, sino también al tema del yo egoico que construye la modernidad. El problema de los diálogos sur-sur, hay un texto ahí también que escribí que es muy pedagógico, que se llama como pregunta, diálogos descoloniales o monólogos estructurales, ¿no? Porque además hay una tendencia en este intento de diálogos, en este intento de democratizar, etcétera, etcétera, a quedarnos en la forma y no tocar el fondo. Es decir, queremos dialogar con las mismas reglas del juego colonial, ¿no? Y entonces, claro, tú me das 5 minutos para que yo hable, tú hablas 5 minutos, tú hablas otros 5 y entonces ya somos democráticos, ¿no? O sea, el problema es que pasamos de ese yo, de esa relación, porque hay un problema de fondo. El proyecto de la modernidad nos propone un yo, que soy yo, frente a un otro exteriorizado, que es el otro, la otra, que se convierte en un objeto, ¿no? Entonces yo, ello, ¿no? La relación yo-ello. Entonces, esa es la lógica capitalista, es Marx. Yo le digo yo-ello, pero Marx lo plantea con el tema de la alienación y el tema de objetivar, ¿no? De objetivar al obrero. Al final se convierte en un objeto más de los procesos de producción, ¿no? Ese es el problema del capital. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Pero entonces cuando queremos romper con esa lógica y generar diálogos democráticos, etcétera, intentamos romper con esta fórmula yo-ello poniendo a otro yo. Entonces, en el mejor de los casos, el yo-ello se sustituye por el yo-yo, que es un no yo. O sea, yo y tú yo, que no eres yo. Yo, ¿no? Pero al final seguimos viéndonos como yos egoicos individuales, ¿no? Donde hay dos yos, yo, tú, pero entonces yo tengo mi derecho a hacer lo que se me hinche, porque yo soy libre de hacer lo que quieras, sí, eres libre de hacer lo que quieras, pero ¿qué pasa con todas las interconexiones que hay en tu entorno? ¿No? O sea, sí, y ahí me he metido en unos debates con compañeros y compañeras libertarias que no lo quiero abrir. Pero bueno, yo lo que planteo es cómo rompemos con estas lógicas dicotómicas, yo, ello, yo, tú. Bueno, la idea del nosotros, o sea, ahí ya no solo es el yo, sin perder la peculiaridad de lo que yo soy, obviamente, pero cómo construimos el nosotros, o sea, cómo empezamos a dialogarnos desde el romper con esa trampa del yo egoico de la modernidad, porque ahí ya nada más hay monólogo, ¿no? Entonces yo te cuento mi historia, yo. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, primero permitiéndome, o sea, esto que yo llamo empatía, es permitirme ser filtrada con toda la angustia que me genera, que tiene que ver con este debate sobre el mestizaje, ¿no? Cuando las compañeras, se los contaba hace rato, una colega a la que quiero mucho, que además es súper potente y que si pueden leerla, de verdad, busquen, se llama Aura Cumes, es una mujer cachequil, guatemalteca, ella no se nombra indígena, dice yo no soy indígena, yo soy cachequil, soy maya, ¿no? Es maravilloso porque además dice no, nada de indígena, a mí ese nombramiento no lo dieron, yo soy cachequil. Y entonces a mí hace tiempo Aura me empezó a decir, Karina, deja de hablar de nosotras y ponte a hablar de ti. O sea, deja de hablar de las indígenas y ponte a hablar de ti como mestiza, ¿no? O sea, una interpelación, claro, donde yo prefiero no, yo y tú, ¿no? Porque yo puedo hablar de tú, ¿no? O sea, pero ¿cómo construyo ese nosotras? ¿Cómo construyo esa posibilidad de sentirme interpelada? Cuando me dicen esas cosas, yo siento así como hasta me pongo roja, ¿no? Porque pero yo podría responder diciendo, no, es que yo soy la gran investigadora de no sé qué, y yo he vivido
30 años en la selva tropical campechana y otros 40 en la montaña de Guerrero y entonces yo puedo decir, o sea, yo podría hacer eso, pero ¿cómo hacemos para tener esa sensibilidad en el momento en que te interpelan desde esos lugares como para dejarte filtrar con toda la angustia que eso significa, ¿no? Y es que eso no se puede teorizar. Simplemente se puede dar cuando realmente dialogamos, ¿no? Como cuando dialogas con alguien que te cuenta algo y al final dices, no, o sea, y algo te pasa en el cuerpo. Yo no lo quiero descifrar ahora porque ni siquiera sé cómo decirlo, pero necesitamos empezar a construir nosotros, un nosotras que nos permita también saber que si yo aquí vengo a conversar con ustedes, voy a mover sensibilidades. Hoy intento ser súper más cuidadosa que antes. Era lo que le decía a Ximena. Yo le decía, yo no sé si me estoy volviendo mediadora o eso, pero en otro momento hubiera ido, no, compañeras, porque... Y ahora no, ahora digo, quiero dialogar, o sea, quiero presentar de la manera más, no sé si la palabra es cordial posible, estos temas en un intento de diálogo, ¿no? O sea, no quiero venir a decir, es que no sé qué, porque sé que eso va a imposibilitar el diálogo. Entonces quiero venir y decir, miren, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos discutiendo, esto es lo que nos atraviesa, estos son parte de nuestros dolores. Y hay heridas que no han sanado desde hace 500 años y entonces decirle cuáles son sus heridas, o sea, en dónde sus heridas como pueblo galego, como mujeres galegas, en dónde nos podemos encontrar, en dónde no nos vamos a encontrar porque sus heridas tocan las nuestras, pero que nos vayamos contando, ¿no? Esa es la posibilidad de construir realmente un nosotras y ya no quedarnos solo en el yo, tú de la democracia moderna, ¿no? Y eso, no sé, lo tenemos que explorar, ¿no? O sea, no sé, yo creo que ahí no hay receta de cocina, pues, ¿no? Es a lo mejor llorarnos, besarnos, o a lo mejor no, y hacer panfleto también puede construir un nosotras. No lo sé, o sea, eso lo tendremos que ir como probando, ¿no? Y bueno, ahí en todo caso yo intenté transmitirlo a través de un texto que pueden encontrar en la red, que se llama, en Tabula Rasa número 38, que se llama Diálogos Descoloniales o Monólogos Estructurales, ¿no? Que yo suelo hacer muchos monólogos, esa es la verdad. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar? Sí. Se habla moito dos movimentos indigenistas en Latinoamérica, pero respecto que en Estados Unidos e en Canadá, que isto se centra máis na inmigración latina, nos afrodescendentes, hai algún tipo de movimento indigenista e hai algún, digamos, conexión ou, digamos, certa unión? Fíjate que en Norteamérica están discutiendo el tema colonial, pero es otro tipo de debate. Ellos y ellas hablan del colonialismo de población y tiene que ver más con debates de soberanía y de recuperación de territorios, que por ejemplo en América Latina el tema del colonialismo no se ha centrado tanto en la idea de la recuperación de los territorios. Entonces de repente son como dos, aunque estamos hablando de colonialismos, son dos, en América Latina el colonialismo no es un colonialismo de población. Entonces no se han logrado hacer muchos puentes porque sí hay como centralidades diferentes en los debates. Es muy interesante también todo el tema del colonialismo de población, pero desde América Latina no se está haciendo ahorita el puente en ese nivel. El colonialismo del que estamos hablando en América Latina va en el sentido, por ejemplo, de estos patrones de dominación colonial, de las subjetividades que se construyen con la modernidad. Incluso se está hablando de colonialismo interno y de colonialismo del ser, ¿no? Hay como varios conceptos dentro del debate descolonial que son claves: colonialidad del saber, colonialidad del poder, colonialidad del ser y colonialidad de género. Son como las 4 rutas de debate que han estado profundizándose mucho. Y en Estados Unidos tiene mucho más que ver con colonialismo de población y con el tema de la soberanía y los territorios. A nivel de Marcha Mundial das Mulleres, nós temos unha coordinación nos Estados Unidos tamén, que está integrada por compañeras del pueblo navajo, cherokee, compañeras latinoamericanas emigradas nos Estados Unidos e tamén unha base moi potente de compañeras afrodescendientes. O sea que hai aí unha alianza que trabaja tamén
bastante conexión, ¿no? Una red creada así un poco desde todas esas perspectivas. Ahí valdría mucho la pena tender los puentes para el diálogo, ¿no? Porque ahí sí de repente, o sea, sí hay debates, pero hay poca conversación común, digo. Uh-huh. Nada, quería agradecer este momento de reflexión y de compartir, ¿no? Porque a veces es interesante pues conocer otras experiencias. Interesante tener estos momentos de experiencias, a veces parecen pero luchamos un poco y en las mismas líneas, cada una con sus peculiaridades, ¿no? Pero creo que es similar y bueno, es colonial y la verdad que para mí es un descubrimiento y bueno, gracias y que me parece muy interesante. Y hay mucho, mucho de verdad, o sea, nada más es cosa de que le vayan explorando porque hay una gran, o sea, hoy en América Latina el debate de los feminismos descoloniales es muy abundante y es muy diverso, muy diverso. Y bueno, agradecerles a ustedes, yo siempre agradezco el acto de escucha porque sin su escucha mi voz no tendría ninguna fuerza. Como tan pasivo, porque son estas ideas, en realidad es sumamente activo, o sea, yo no existo en mi hablar si no hubiera la escucha que ustedes tienen para escuchar mi palabra, ¿no? Entonces agradecerles profundamente ese acto maravilloso de la escucha y bueno, que ojalá podamos seguir conversando más adelante y de manera más continua. Bueno, gracias por vir otra vez y estar pendientes do 25 de novembro que sairemos tamén nas rúas contra a violencia e que estes actos con cariño nos sirvan tamén para que como feministas galegas comencemos estes diálogos, ¿no? Sobre o noso lugar no mundo e que nos interpele tamén para un debate propio, ¿no? En torno a realidade, imperialismo, bueno, un pouco como nos situamos o noso movimento político. Sí, este 20 de novembro na Estrada temos un encontro nacional con mulleres de todo o país, ao que estades convidadas todas a participar, a notarvos, que tamén quere ser un espacio de encontro para o debate, para a posta en común das luitas locais, pero tamén para construir unha axenda nacional galega do feminismo, unha voz que nos dé máis, ¿no? Para traballar. Se nos apetece, en feminismo.info tedes toda a información e vémonos nas rúas. Me puse